La línea 7. No tengo idea de cuántos turnos más pueda soportar y no lo digo por cansancio. No, es por lo que pasa en la línea 7. Yo soy Miao Venancio. Turno nocturno. Llevo 4 años trabajando en la planta michícola de Miautepec, una nave enorme al oriente de la Michiciudad. Se extiende como un monstruo de acero, con techos altos, estructuras metálicas y un frío constante, incluso en verano. Dicen que la maquinaria nunca para, pero eso no es del todo cierto. Desde hace meses, hay una línea embotelladora que debería estar fuera de servicio, la línea 7. Nadie trabaja ahí desde el accidente. ¿Lo recuerdo bien? Fue hace 6 meses, durante un cambio de turno. Un Michi nuevo, llamado Michian, quedó atrapado en la banda transportadora cuando alguien encendió el sistema antes de tiempo. Fue rápido, horrible y sangriento. Después de eso, clausuraron la línea y dejaron todo tal como estaba: botellas a medio llenar, etiquetas volando, cajas a medio armar, como un instante congelado en el tiempo. El problema es que, desde hace unas semanas, esa línea vuelve a funcionar por las noches y eso que nadie la toca. Lo descubrí una noche al ir al baño. Para llegar, tenía que cruzar el pasillo junto a la línea 7. Todo debía estar en silencio, pero escuché el clásico sonido del gas al inyectarse en las botellas. Y luego las bandas corriendo, y luego los brazos robóticos aplicando etiquetas. Y todo eso, en la oscuridad. Lo primero que pensé fue que alguien encendió el sistema por error. O que un Michi bromista estaba jugando con los controles, pero al acercarme, noté que el tablero seguía apagado. Sin electricidad, sin luz, sin operarios. Y sin embargo, la línea seguía funcionando. Pensé que lo había imaginado. Que era el estrés, el sueño. Pero cada noche volví a pasar por ahí, por pura curiosidad. Y cada noche el patrón era el mismo: entre las 2:40 y las 2:50 de la mañana, la línea 7 se activaba sola. Siempre por 10 minutos exactos. Lo conté a mis compañeros, claro, pero nadie me creyó. Hasta que convencí a mi Aurosio, el de mantenimiento, de acompañarme una noche. Llevó una lámpara de cabeza y una grabadora viejita. Entramos justo a las 2:38. Todo oscuro y silencioso. Y entonces, como si alguien invisible accionara los controles. La línea 7 volvió a la vida. Pero lo peor no fue el sonido, fue ver las sombras que se movían entre las botellas. No sombras de michis vivos. No. Eran pequeñas figuras cuadrúpedas, deformadas, arrastrándose entre las bandas. Una se detuvo justo delante de nosotros. Mi Aurosio le apuntó con la linterna. Y ahí estaba, un Michi hecho de etiquetas y tapas, con bigotes metálicos y ojos hechos de burbujas, y tenía la cara de Michian. Nos quedamos congelados. La criatura nos miró y luego, sin moverse más, se deshizo como si nunca hubiera estado ahí. Salimos corriendo. Dejamos la grabadora atrás. Al día siguiente, mi Aurosio pidió su cambio de planta. Yo no. No sé por qué. Tal vez por miedo a que eso me siga si me voy, pero esta noche pasó algo distinto. La línea 7 no arrancó a las 2:40, arrancó a las 2 en punto y no se detuvo. Toda la planta se llenó con el ruido de las máquinas viejas. La electricidad parpadeaba. En las demás líneas, todo se detuvo. Y las sombras, las vi salir de la línea 7 y comenzar a desplazarse por los pasillos. Cientos de pequeñas figuras con patas de plástico, ojos de vidrio y bocas con tapas mordidas. Un desfile de horrores industriales. Corrí. Me escondí en el almacén. Ahí escribo esto, con mi celular apenas con batería. Oigo cómo arañan la puerta con garras metálicas. Oigo el susurro de gases por las rendijas. Creo que no son máquinas, creo que son almas atrapadas. Que cuando morimos dentro de Michicola, no nos vamos. Nos quedamos, embotellados en la línea 7, una y otra vez. Y esta noche, creo que quieren a alguien más con ellos. Yo.
El refrigerador industrial. Yo nunca quise entrar a trabajar en Michi-Cola, la verdad. No porque tuviera algo en contra de los refrescos, ni de los michis uniformados. Es más, hasta me parecía un buen sitio, daban vales para croquetas, tenías transporte, y si tenías suerte, te tocaban las rutas tranquilas. Pero la necesidad pesa más que el miedo, y en ese momento me urgía un ingreso fijo. Me llamo Michijandro y entré como auxiliar de bodega en el turno de madrugada. Dicen que ese horario es el más tranquilo, que solo se trata de acomodar tarimas, revisar fechas de caducidad, supervisar refrigeradores y cuidar que ningún camión se robe la mercancía. Sonaba fácil. Lo fue, las primeras 2 semanas. La planta central de Michi-Cola en Michiluca es un monstruo de concreto a las afueras de la ciudad. La bodega donde yo trabajaba es una sección vieja, alejada de las líneas de producción, un bloque con techos altísimos y apenas 3 lámparas fluorescentes que parpadean cuando hay humedad. El centro del lugar lo ocupa un refrigerador industrial que, según me explicaron, está fuera de servicio desde hace años, pero que aún conserva algunas funciones mínimas, luz interna, sistema de cierre automático y una conexión de respaldo que nadie se atreve a desconectar. Dicen que es un modelo viejo, importado, de cuando Michi-Cola quiso ampliar su línea de productos fríos. Yo lo veía ahí, enorme, con las puertas de acero y esa rendija por donde a veces salía un aire helado, aunque no estuviera conectado del todo. A mí me daba igual, hasta que empecé a notar que lo abrían por las noches. Era extraño. Nunca había nadie más conmigo en esa sección. El supervisor hacía rondines cada 2 horas, pero no entraba a bodega, solo asomaba la cabeza. El chofer del tráiler pasaba a firmar y se largaba de inmediato. Y sin embargo, cada vez que yo salía al baño o a fumar afuera, al regresar me encontraba el refrigerador abierto, con su interior encendido, como si algo, o alguien, hubiese estado revisando dentro. Al principio pensé que era el mismo supervisor jugando bromas. Luego, que era algún michi del turno anterior intentando esconder producto para llevárselo. Así que una noche decidí quedarme escondido tras las tarimas, con mi celular grabando. Esperé casi 1 hora. Nada. El refrigerador seguía cerrado. Pero justo a las 3:33 de la mañana, sin que nadie lo tocara, la puerta chirrió y se abrió sola, muy lentamente. No hubo viento. No hubo vibración. Solo ese sonido seco del acero abriéndose. La luz se encendió adentro, mostrando ese espacio gélido y vacío, con estantes oxidados y un piso manchado de algo que parecía jarabe seco. Y entonces, algo salió de él. Era como un michi. O al menos tenía su forma. Pero no caminaba, flotaba. Tenía patas, pero no tocaba el suelo. Su cuerpo parecía hecho de hielo antiguo, de ese que se forma en los congeladores viejos, con grietas blancas y bordes cortantes. No tenía cara, solo 2 huecos oscuros donde deberían estar los ojos. Se deslizó por la bodega en línea recta, sin mirar, sin detenerse, sin emitir un solo sonido. Yo aguanté la respiración, temblando detrás de las cajas, mientras la criatura recorría el pasillo central, y después, volvió sobre sus pasos, entró al refrigerador y la puerta se cerró detrás de ella. El video que grabé esa noche se corrompió. Literal. No pude abrirlo. Solo se escuchaba un zumbido, como si alguien murmurara desde dentro del congelador. Lo intenté varias veces. Lo subí a la nube. Nada. Al final, lo borré, pero no lo olvidé. Las noches siguientes intenté no pensar en eso. Me concentré en mi chamba, hice como si no pasara nada. Pero el refrigerador comenzó a abrirse más seguido. A veces 2 veces por noche. A veces 3. En una ocasión, mientras descargaba cajas, lo escuché abrirse detrás de mí y al voltear, vi que no estaba la figura, sino un espejo. Un espejo helado, gigante, dentro del refrigerador, que reflejaba la bodega entera pero sin mí en ella. Me miré directo y no había reflejo mío. Solo la tarima, las lámparas, el piso sucio, pero ningún michi cargando cajas. Me acerqué al borde.
Toqué el marco del refrigerador. Y juro por mi madre que el reflejo parpadeó. Como si yo sí estuviera ahí, pero encerrado del otro lado del espejo. Desde esa noche todo fue peor. Las lámparas empezaron a fallar cada vez que el refrigerador se abría. El supervisor dejó de pasar por bodega. Y un camión entero de productos desapareció sin dejar rastro. La cámara del muelle mostró que alguien lo cargó, pero no se ve quién. Solo las tarimas flotando, deslizándose solas hacia la caja del tráiler. Luego el camión arrancó sin chofer. Nadie quiso revisar más. Solo nos dieron la orden de evitar hablar del tema y seguir con las tareas. Como si nada. Como si eso fuera normal. Una noche de lluvia, me quedé atrapado ahí. Las puertas del muelle no se abrían por el sistema eléctrico. El generador de emergencia falló. Solo tenía la linterna de mi celular. Caminé hacia el refrigerador por instinto, buscando el interruptor general. Y lo vi abierto de par en par. Adentro no estaba la figura flotante, ni el espejo. Estaba yo. Mi cuerpo. Mi uniforme. Mis ojos, pero completamente blancos. Era yo, ya muerto. Congelado. Mordiéndome los labios como si me hubiera tragado un jarabe venenoso. Retrocedí y grité. Nadie me oyó. El eco se tragó mi voz. Y entonces, desde dentro del refrigerador, mi otro yo habló. Dijo mi nombre. Despacio. Como si lo saboreara. Y extendió la pata hacia mí. La luz se apagó. Desperté horas después, tirado junto al montacargas. Dicen que me encontraron desmayado por hipotermia, aunque no hacía frío. Dicen que hablé dormido. Que repetía una sola frase una y otra vez, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo, todavía no. Desde entonces, no puedo dormir bien. El frío me persigue. Y cada vez que abro un refrigerador, ya sea en casa, en la tienda o incluso en un camión repartidor, veo una silueta dentro, esperando. Siento que me observa. Que me llama. Que el refrigerador industrial no terminó conmigo aquella noche. Solo me dejó libre un tiempo. Para que se me enfríe el alma. Por eso escribo esto. Para advertir a otros michis. Si algún día trabajas en Michicola y te asignan la bodega, dile que no. No importa cuánto paguen. No importa qué tan desesperado estés. No importa si no tienes ni una croqueta en el plato. Huye. Porque en ese refrigerador no se guarda producto. Se guardan michis. Congelados. Olvidados. Y a veces los dejan salir. Los refrigeradores del almacén 3. Nunca quise este trabajo. Pero cuando eres un michi sin carrera y con 4 crías que alimentar, agarras lo que hay. Yo era velador en la planta Michicola de Miaucatitlán, un monstruo industrial con más ruido que sentido, donde el aluminio y el gas carbónico se sienten más vivos que los trabajadores. Empecé hace 5 meses. Nadie me advirtió nada raro, salvo por una frase de bienvenida del michijefe: si escuchas abrirse las puertas del almacén 3, no te metas. Pensé que era broma, claro. Pero a la tercera noche dejé de reír. El almacén 3 está aislado del resto. Una nave enorme, sin ventanas, con techos altísimos y una humedad helada que cala hasta los huesos. Ahí se almacenan las bebidas listas para distribución, pero también los refrigeradores portátiles donde guardan muestras especiales. Nadie me explicó para qué eran esas muestras. Nadie pregunta mucho aquí. Pero yo soy curioso, y la curiosidad, lo admito, ha sido siempre mi condena. A la 1 de la mañana, en mi cuarta noche, oí un ruido. No era un golpe, no era una máquina, era como el crujir de algo húmedo que se abre lentamente. Me asomé a las cámaras. Y sí, una de las puertas del almacén 3 se había abierto sola. No vi a nadie entrar. No vi a nadie salir. Pero desde ese momento, empecé a sentir que me observaban. No hablo de cámaras ni de guardias. Hablo de algo más denso. Algo que te ve sin ojos. Que te escanea desde un rincón frío de la realidad.
Las noches siguientes, la puerta volvía a abrirse exactamente a la misma hora, 1:13 de la mañana. Y cada vez que eso pasaba, el silencio en toda la planta se volvía normal, como si el aire mismo se detuviera a escuchar. Yo ya no patrullaba por esa zona. Me limitaba a ver desde el monitor. Pero una noche, un Michi vigilante nuevo, Michi Oberto, quiso demostrar que él no creía en cuentos. Vamos al almacén 3, me dijo. ¿Qué puede pasar? Le advertí. Le conté. Se rió. Me retó. Y como un tonto, fui con él. Entramos a la 1:10. Linternas en pata. Todo estaba en calma. Apenas cruzamos la puerta, el frío fue como una cachetada. Y no era un frío natural. Era un frío como de otro lugar. Como si estuviéramos dentro de un congelador sin paredes. Al fondo estaban los refrigeradores metálicos, de más de 2 metros de alto, con etiquetas negras que decían muestras experimentales no abrir. Nos acercamos. Los refrigeradores no estaban conectados. Y sin embargo, uno de ellos tenía vapor saliendo por las rendijas. El mismo que ves cuando abres una puerta después de semana cerrada. Michi Oberto lo tocó. Lo sacudió. Nada pasó. Se rió de nuevo. Y cuando dijo a ver si da miedo, abrió la puerta. Lo que salió no tenía forma definida. Era como una masa negra con burbujas brillantes que se inflaban y explotaban sin hacer ruido. Olía a químico, pero también a podrido. A tapa de botella con óxido y pelusa de pan viejo. Michi Oberto retrocedió. La linterna cayó. Yo no podía moverme. Aquello se alzó como una ola de sombra, se estiró hacia él y lo tocó. Solo eso. Lo tocó. Y Michi Oberto cayó de rodillas. Empezó a temblar. A sollozar como un gatito de apenas semanas. Y entonces su cuerpo se deshizo. Literalmente. Se desmoronó como si estuviera hecho de azúcar mojada. En segundos ya no había cuerpo. Solo una charca oscura con olor a cola. Corrí. Juro por mis bigotes que corrí como nunca antes. Cerré la puerta del almacén 3 de un empujón y activé la cerradura manual. Luego borré el video de seguridad. Nadie me preguntó por Michi Oberto. Nadie lo buscó. Supongo que aquí, cuando uno desaparece, lo asumen como parte del ambiente. Desde entonces no patrullo. Me quedo en la caseta, rezando para que no me necesiten. Pero las últimas noches he notado algo. Los refrigeradores están encendidos. Aunque nadie los ha conectado. Y todas las noches, exactamente a las 1:13, las cámaras fallan. El sistema se reinicia. Solo por 3 minutos. Pero sé lo que pasa. Lo sé porque una vez vi a un Michi trailer llegar para recoger los refrigeradores. No habló. No firmó. Solo cargó todo y se fue. Su tráiler no tenía placas. Solo decía Michi Cola Investigación. Desde esa noche, el frío se ha extendido más allá del almacén. Ya llega hasta la caseta. Y hoy amanecí con una botella nueva sobre mi escritorio. Es de edición limitada, no tiene etiqueta, pero el líquido dentro es espeso y negro. Y cuando la agito, algo adentro flota. Algo que parece mirarme. La Ruta 24. Me llamo Mifredo y soy repartidor nocturno para Michi Cola desde hace poco más de un año. Tengo una rutita que cubre la zona sur de Michiscoco, una ciudad donde la humedad nunca baja y los postes apenas alumbran más allá de 3 metros. Lo mío no es tan complicado, la neta. Cargo la camioneta con los pedidos del día, entrego en tiendas, depósitos, tienditas de barrio, bares, todo eso. La mayoría de los michis están dormidos a esa hora, así que no hay tráfico, ni vecinos necios, ni niños tirando cohetes. El problema no es la ruta. El problema es lo que pasa en la Ruta 24. No todas las rutas tienen nombre, ¿sabes? Algunas se llaman así solo entre repartidores. Rutas que tienen historia. Rutas que te avisan en la bodega,
no te quedes ahí mucho rato, mi Fredo, mejor entrega rápido y te vas, bro, si ves una michisombra en la azotea, no la saludes. Yo me burlaba. Pensaba que eran leyendas de michis veteranos para asustar a los nuevos. Hasta que me tocó cubrir la 24 por primera vez. Todo empezó con un reparto urgente. El michirepartidor titular no llegó. Su celular sonaba apagado, y nadie sabía de él desde la noche anterior. Así que el supervisor me dio la hoja y las llaves. No eran muchas entregas. 8 puntos. La mayoría eran tienditas pequeñas, 2 depósitos y una farmacia. Fácil. O eso pensé. Desde que me metí a la colonia empecé a sentir raro. No porque fuera peligrosa, sino por el silencio. Un silencio espeso, como si cada casa estuviera vacía. No ladraban michiperros. No se escuchaban teles encendidas. Ningún ventilador, ni radio, ni motos viejas. Nada. Solo mis pasos sobre el asfalto y el clac-clac de los botellones moviéndose en la caja. Hice las primeras entregas sin novedad. Aunque los michis que me recibían lo hacían raro. No me miraban a los ojos. Firmaban con la cabeza agachada. Una michi vieja incluso me dijo, tú no eres el mismo, ¿verdad? Como si esperara a otro. Le dije que no, que yo venía de parte de mi Ubaldo. Entonces me cerró la reja sin decir nada más. A mitad de la ruta fue que me di cuenta, me estaban esperando. Pero no a mí. Uno de los tickets tenía escrita a mano una nota. Favor de dejar el pedido en la cochera, no tocar, no entrar, no mirar a las ventanas. Pensé que era algún michicliente paranoico. Dejé la caja como pedía, tomé foto y me fui. Pero justo cuando volvía a la camioneta, sentí que alguien me miraba desde la ventana del segundo piso. Volteé. Y ahí estaba. Un michi. O eso parecía. Pero su cara no era normal. Tenía algo mal. Como si lo hubieran congelado en una expresión equivocada, con los bigotes caídos y la mirada completamente vacía. No se movía. Solo miraba. Pensé que era un muñeco, pero cuando le apunté con la lámpara, cerró los ojos lentamente. Me subí de un salto a la camioneta y me largué. Las últimas 2 entregas eran en una calle sin salida, con una sola lámpara rota al fondo. Al llegar, vi que ambas direcciones compartían el mismo portón. Toqué el claxon, esperé, y nada. Dejé el primer pedido en la entrada, y justo cuando iba a dejar el segundo, escuché un susurro. Venía de detrás del portón. Me acerqué pensando que era el cliente. Dije reparto de michicola, y el susurro se detuvo. Pero entonces escuché otro, más fuerte, desde la caja de mi camioneta. Volteé. Una de las botellas de vidrio estaba temblando. No por movimiento de la camioneta. No por vibración. Estaba sola, sobre la tarima. Y dentro, el líquido burbujeaba como si alguien soplara desde adentro. No exagero. Se formaban palabras. No en letras claras, pero el gas, las burbujas, el jarabe espeso, se alineaban brevemente en frases. La vi decir no toques la puerta justo antes de estallar en 1000 pedazos sin hacer ruido. El vidrio no sonó. Solo se desintegró. El líquido se evaporó en el aire. Corrí hacia el volante. Pero el portón estaba abierto ahora. Y una figura se acercaba. Un michi sin pelaje. O eso pensé. No tenía orejas visibles. Ni ojos. Su cara era una etiqueta de michicola, mal pegada. El cuerpo parecía hecho de cajas vacías, aplastadas y vueltas a unir. Caminaba mal, como si cada paso fuera una grabación repetida. Me gritó con una voz como de tapa rosqueando, entrega. 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 Yo arranqué como pude. Manejar entre calles vacías con esa cosa siguiéndome en cada esquina fue una pesadilla. No corría, pero siempre me alcanzaba. Como si se teletransportara justo donde me detenía. Hasta que salí de la colonia. Hasta que dejé atrás la zona de la ruta 24. Regresé a la planta,
devolví las botellas restantes, e inventé que no hubo nadie en los últimos domicilios. Nadie me preguntó nada. Nadie revisó el GPS. Como si supieran. Como si nadie esperara que entregara nada ahí. La cosa es que desde esa noche, cuando reparto cerca de la zona, el gas de las botellas suena distinto. A veces, mientras manejo, escucho que susurran. Me llaman por mi nombre. Me dicen que vuelva. Que hay una entrega pendiente. Que la ruta 24 no se cierra hasta cumplir todas las paradas. Y esta noche, justo antes de salir, encontré en mi hoja una dirección más. Escrita a mano. Sin calle reconocible. Sin colonia. Solo decía, Ruta 24. Cliente final. Y la caja ya viene con una sola botella. No sé si llevarla o tirarla por el barranco, pero tengo miedo de no hacerlo y que venga a buscarme porque los michis de la Ruta 24 no esperan. Se aparecen y beben contigo. Turno de vigilancia. Dicen que el turno de vigilancia en la planta 3 es el más relajado. Una nave vieja que ya casi no se usa, llena de maquinaria apagada, estantes polvorientos, luces que apenas alumbran y pasillos que huelen a cartón húmedo. Según esto, solo hay que hacer rondines cada 2 horas, revisar que nadie se meta a robar cobre, firmar en los puntos de control y dormirte si puedes sin que el supervisor te case. Yo no soy tan flojo, pero me gustaba la idea de estar solo. Sin jefes, sin ruidos, sin tanto ruido mental. Solo yo, mi linterna, mi termo de café y el rechinar de mis patitas sobre el concreto cuando caminaba entre los pasillos. Me llamo Mauselino, y he estado trabajando en vigilancia desde hace ya unos cuantos años, aunque apenas llevo 3 meses en esta planta. Y fue en esta, precisamente, donde empecé a ver cosas que no tienen explicación. Todo comenzó una madrugada de lluvia, de esas en que el agua cae con pereza, como si llorara el cielo entero. Me encontraba haciendo mi tercer rondín cuando noté que la lámpara del pasillo E4 estaba encendida. No debería estarlo. Nadie trabaja en esa sección desde hace más de un año. De hecho, E4 es parte de la nave antigua, donde según los chismes se cayó parte del techo hace años y se aplastó a un michitécnico que estaba dando mantenimiento. Supuestamente cerraron esa sección con candado, pero el portón estaba entreabierto. Pensé que alguien había entrado a hacer desorden. Ladrones, vándalos, uno nunca sabe. Saqué mi lámpara y me adentré. El aire cambió de golpe. Como si me hubiera metido a un congelador sin compresor. Un frío seco, denso, que se te pega al hocico. Avancé paso a paso y me di cuenta que la luz que venía del fondo no era blanca, sino roja. Como si alguien hubiera puesto un foco de emergencia encendido en una esquina. Pero al llegar ahí, no había foco, ni lámpara, ni nada. Solo un charco. Un líquido espeso, oscuro, pegajoso. Me acerqué para verlo mejor. No era agua. No era jarabe. Era michicola. Pero no olía como michicola fresca. Olía, vieja, rancia, como si llevara meses estancada. Entonces escuché un susurro. Primero pensé que venía de la radio, pero la tenía apagada. Luego pensé que era viento, pero en esa parte de la nave no hay ventanas. Me quedé muy quieto. El charco de michicola empezó a moverse, como si algo nadara bajo él. Me alejé. Empecé a retroceder. Entonces algo salió de debajo de la sustancia, un hocico. Un hocico de michi, pero sin pelaje, hecho completamente de burbujas negras y etiquetas arrugadas. Me miró con unos ojos hechos de tapas girando sin parar. Y me habló. No con palabras, sino con la voz de mi jefe. Con su tono exacto. Dijo, Mauselino, hay un error en el conteo de activos. Esa era la frase que me dijo cuando me contrataron. Sentí que el hocico me conocía. Que sabía quién era yo. Corrí. No miré atrás. Crucé la nave completa hasta llegar a mi cabina. Cerré con llave. No lo conté. No dije nada en el reporte.
Pensé que nadie me creería. Pero la siguiente noche volvió a pasar. Y la otra. Y la otra. Cada vez que entraba a E4, me esperaba esa cosa. A veces con la voz de mi madre. A veces con la mía. Me hablaba como si hubiera estado conmigo toda mi vida. Como si supiera cada recuerdo que he tenido. Una noche me llamó por un nombre que solo me decía un michemigo que murió hace años. Ahí entendí que no era una alucinación. Ni un truco. ¿Era algo más? Hace una semana decidí encarar al charco. Fui preparado. Llevé sal, llevé una lámpara UV, llevé mi navajita de michivigilante y una grabadora. Me paré frente al líquido y le pregunté qué quería. No respondió, solo burbujeó. Le grité, y nada. Le aventé sal, ni se inmutó. Le puse la grabadora y se rió. Una risa como la de mi primer supervisor, ese que tira muchos pelos cuando firmaba la checada. Y luego, habló. Dijo, mi chicola se embotella, pero nunca se libera. Y en ese instante, todo el piso tembló. La nave se encendió. Cada foco estalló con un sonido hueco. Y el charco comenzó a expandirse, cubriendo el suelo, subiendo por las paredes, como si fuera una marea hecha de líquido y recuerdos. Las máquinas viejas se encendieron. Las bandas transportadoras se movían solas, llevando cajas vacías con nombres escritos en sangre seca. Uno de esos nombres era el mío. No recuerdo cómo salí. Solo desperté en la caseta, con la grabadora entre mis patas. Reproduje el audio. Solo se oía el sonido de una bebida burbujeando y una voz muy suave diciendo: todos los vigilantes se quedan. Todos. Desde esa noche no he vuelto a hacer rondines por E4. Pido cambio de ruta. Lo justifico con cualquier cosa. Pero cada madrugada, a la misma hora, siento que algo camina por los pasillos. Escucho sus patas líquidas. Huelo ese aroma dulzón a refresco fermentado. Y a veces, cuando me duermo sin querer en la cabina, sueño con la máquina selladora poniéndome una tapa en la cabeza. Porque a veces creo que en mi chicola, el producto no siempre es líquido. A veces, somos nosotros. El sótano de los retornables. Nadie me avisó que en la planta de Miautitlán existía un sótano. No aparecía en los planos. No estaba en los croquis de evacuación. Y nadie lo mencionaba durante las capacitaciones. Me enteré por accidente, un lunes por la madrugada, mientras buscaba una caja extraviada de botellas retornables. Se suponía que solo debía escanear las tarimas que llegaban de los camiones recolectores y meter los códigos al sistema. Trabajo fácil, aburrido, sin contacto con nadie. Perfecto para alguien como yo. Pero esa noche la caja 614R no aparecía por ningún lado, y como el supervisor no estaba, porque siempre se duerme en la oficina, decidí buscar por mi cuenta en la zona trasera de almacenaje. Fue ahí donde encontré una compuerta metálica oculta tras una pila de tarimas vacías. Tenía un candado oxidado colgando, pero estaba abierto. La curiosidad me ganó. Quería terminar mi turno sin reportar nada pendiente, así que jalé con fuerza hasta que se dio con un sonido chirriante. Un olor fuerte, agrio y rancio me golpeó el hocico. Algo entre humedad encerrada y jarabe podrido. Bajé por unas escaleras angostas, con el celular en la boca para iluminar. Eran muchos escalones. Más de los que deberían caber bajo esa planta. Empecé a contar y a la veintena, noté que el aire estaba demasiado frío, como si bajara al interior de una nevera gigante. Escuchaba gotas cayendo en la oscuridad. Finalmente, llegué a un pasillo largo, con paredes de concreto desnudo y señales viejas en las paredes, carteles con el logo de mi chicola de los 80s, frases como la chispa del miau y retorna tu botella, retorna tu alma. Pensé que era parte de una antigua bodega olvidada. Al fondo del pasillo, vi un espacio más amplio, una sala circular, con anaqueles metálicos alineados como una bodega normal, solo que las botellas estaban llenas. Pero no de refresco. De cosas. De sombras.
de figuras pequeñas que parecían moverse. Me acerqué a una botella y vi dentro lo que parecía un ojito flotando. Parpadeaba. No sangraba. Solo parpadeaba. Me alejé de golpe y al girarme, vi que había cientos, miles de botellas alineadas. Todas con etiquetas distintas, algunas con nombres. Una tenía escrito Michi Ángel, turno de carga 2002, otra decía Mi Mauricio, control de calidad 1989. Había botellas con etiquetas quemadas, con nombres medio borrados. Algunas parecían burbujear como si tuvieran gas, pero no emitían sonido. Había una mesa al centro. Encima, un cuaderno con inventario. Al abrirlo, vi fechas, lotes, y una columna final que decía retenido completo o retenido incompleto. Busqué mi nombre por puro instinto. Estaba ahí, en la página más reciente. Pero la columna final no decía retenido. Decía en proceso. Entonces escuché un crujido a mi espalda. Una botella, que estaba vacía, comenzó a llenarse sola con un líquido oscuro. El gas salía de la nada, formando burbujas que hacían figuras, la forma de mi cara. Con mi pelaje. Con mi hocico. Con mi expresión cuando tengo miedo. Porque la tenía. Mucho. Traté de correr, pero las luces se apagaron. Una a una. Y un sonido como de etiquetas agitándose llenó el lugar. Como si alguien estuviera caminando sobre una alfombra hecha de envolturas secas. De algún rincón surgió una voz, idéntica a la mía, repitiendo la misma frase: me llamo Michi Oliver. Me llamo Michi Oliver. Me llamo Michi Oliver, hasta que se deformaba en murmullos imposibles de entender. Logré llegar a las escaleras. Corrí sin mirar atrás. Sentía que algo me pisaba los talones. Algo con patas de vidrio hueco y boca de tapa. Salí al fin y cerré la compuerta. La clavé con una llave inglesa. Volví a poner las tarimas encima. Nadie me vio. Nadie me preguntó. Y no dije nada. Pero desde esa noche, cada vez que escaneo una caja de retornables, el sistema se traba en la 614R. Y a veces, solo a veces, cuando paso por el pasillo de atrás, escucho un burbujeo muy tenue, como si alguien respirara dentro de una botella. Siento que ya no soy yo del todo. Que algo se quedó allá abajo. Tal vez un pedacito. Tal vez un recuerdo. Tal vez la parte de mí que tenía miedo. Porque ahora, cuando sueño, me veo dentro del sótano, acomodando botellas como si fuera parte del inventario. Escaneando etiquetas con nombres que todavía no han trabajado aquí. Como si supiera quién va a caer después. Y lo peor es que no quiero irme de mi chicola, quiero quedarme, quiero llenar botellas con almas nuevas. Quiero burbujear. El cuarto frío. Trabajo para mi chicola desde hace casi 3 años, en una planta de embotellado que está a las afueras de una ciudad que muchos llaman Michitlán, aunque en los mapas se llama distinto. Nunca me ha gustado decir su nombre porque hay algo en ese lugar que simplemente no cuadra, como si el tiempo pasara más lento, como si las cosas se sintieran más pesadas, incluso los maullidos suenan apagados. Como si allá no rebotaran contra las paredes, como si la voz misma tuviera miedo de existir. Me toca el turno nocturno desde hace más de un año, y aunque al principio me quejaba del sueño y del frío y del café mal hecho de las máquinas, últimamente he empezado a quejarme de cosas mucho peores. Todo empezó con un problema en el cuarto frío. Ahí es donde se almacenan miles de botellas antes de ser distribuidas, un lugar inmenso con pasillos de estanterías metálicas que alcanzan el techo, helado a todas horas. Iluminado por unos tubos fluorescentes que parpadean como si no pudieran decidir si quieren estar encendidos o no. Mi trabajo esa noche era sencillo: revisar que los códigos de lote estuvieran bien impresos en las botellas, una revisión aleatoria que a veces se extendía hasta el amanecer. Al entrar al cuarto frío lo sentí distinto, más callado de lo normal. Sé que suena raro decir eso de un almacén donde apenas hay sonido, pero me refiero a esa clase de silencio que te empieza a doler en los oídos,
como si estuvieras metido en una pecera, como si tu respiración fuera lo único que quedara en el mundo. Caminé por el primer pasillo, anotando datos en una tablilla y revisando códigos, hasta que escuché el primer sonido. Un golpe, seco, contra una de las puertas metálicas del fondo. Me quedé quieto, esperando que alguien saliera de ahí o que algún compañero hiciera alguna broma, pero no pasó nada. Caminé lentamente hasta el lugar del sonido, con las patas entumidas por el frío y el hocico temblando, y cuando llegué, noté que la puerta tenía algo escrito con lo que parecía una garra. No era pintura. No era marcador. Era como si la lámina hubiera sido rasguñada hasta formar palabras. No abras, Michi. Me reí nerviosamente y me dije que alguien andaba de gracioso, que seguro un Michi nuevo quería asustar a los del turno nocturno, así que me di la vuelta y volví al pasillo donde estaba trabajando. Pero entonces escuché como esa misma puerta se abría sola, sin chirrido, sin arrastre, sin ningún sonido más que el clic del seguro. Me di la vuelta de inmediato y no había nadie. Nadie. Ni un alma. Ni siquiera huellas en el piso húmedo. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, como si me estuviera invitando a mirar dentro. Yo no soy el tipo de Michi que corre por cualquier cosa. No soy valiente, pero tampoco tonto. Me acerqué despacio, empujé la puerta con una pata y encendí mi linterna. Lo que vi fue imposible. No había cuarto. No había pared. No había estantes. Solo un espacio vacío, oscuro, con una especie de niebla flotando a ras del suelo. La luz de mi linterna no alcanzaba más de un par de metros antes de tragarse en esa bruma, y de pronto, ahí, justo donde ya no podía ver, escuché algo respirando. Pesado. Lento. Como si fuera un pecho gigantesco llenándose de aire frío y podrido. Cerré la puerta de golpe. Le puse seguro. Me alejé sin mirar atrás. Volví a mi estación y traté de seguir trabajando, pero ya no podía dejar de pensar en eso. No dije nada. No quería que me tomaran por loco. Pero no era el único que lo había visto. Días después, en una plática a medianoche con otro Michi del turno, me contó que en esa planta antes había un sótano donde dejaban los restos de las botellas defectuosas. Y que un Michi había muerto ahí atrapado una madrugada durante una nevada. Dicen que nadie lo buscó. Que lo encontraron días después, congelado, con los ojos abiertos y el hocico lleno de cristales rotos. Dicen que nunca pudieron sacar bien el cuerpo, que algo lo arrastraba hacia el fondo del cuarto frío, aunque nadie se atrevió a abrirlo completamente para saber qué era. Lo clausuraron con una puerta nueva, pero al parecer eso no sirvió de mucho. Algunos creen que ese Michi nunca se fue, que se quedó atrapado entre capas de hielo, que el frío lo hizo parte del lugar. Desde esa noche, cuando me toca revisar botellas ahí, siempre evito ese pasillo. Pero no importa cuánto lo evite. Siempre escucho el golpe. Siempre. Como si ese lugar quisiera que regrese. Como si quisiera que yo también me quede atrapado. Las escaleras de servicio. Yo no empecé directamente en Michikola. Antes de entrar como operador en la planta de distribución, estuve un tiempo como velador en una de las bodegas administrativas, un edificio viejo de 5 pisos donde guardaban documentos, equipos obsoletos y cosas que, según decían, ya nadie necesitaba pero que no podían tirarse. Me contrataron porque nadie quería ese turno, el de las 11 de la noche a las 6 de la mañana, con el único requisito de recorrer los pasillos cada hora, firmar una bitácora y asegurarme de que no hubiera ruidos raros. Robos ni desperfectos. Lo acepté porque necesitaba el trabajo y no me importaba pasar frío, ni soledad, ni ese eco tan desagradable de las oficinas vacías que se oía cuando uno maullaba sin querer. Todo iba bien las primeras semanas. Hacía mis rondines, escuchaba música con un solo audífono para mantenerme alerta y a veces me quedaba dormido en la silla del cuarto de vigilancia. Pero entonces, una noche, todo cambió. Recuerdo que eran las 3 en punto cuando bajé al segundo piso,
que solía ser el más aburrido porque ahí solo había cajas cerradas y un par de fotocopiadoras cubiertas con sábanas viejas. Caminé hacia el fondo del pasillo para firmar la bitácora cuando noté algo raro. Una puerta que nunca había estado ahí. No era una entrada normal, ni un baño, ni una sala de juntas. Era una puerta gris, angosta, con un letrero casi borrado que decía acceso técnico. Pensé que quizás la estaban habilitando para algo nuevo, pero lo extraño fue que la chapa estaba oxidada, como si llevara años ahí sin usarse. Me acerqué por pura curiosidad, sin pensar mucho, la abrí. Detrás de esa puerta había una escalera de servicio. Estrecha, de metal, con un foco parpadeante en lo alto y un olor a polvo viejo y humedad encerrada. Era raro porque yo conocía bien el edificio y nunca había visto esa escalera. Nunca. Decidí bajar solo un tramo, solo por curiosidad. El escalón crujió bajo mis patas, luego el siguiente, y el siguiente. Bajé un piso y llegué a un pequeño descansillo. Pero no era el primer piso. No era la planta baja. Era otro nivel. Uno que no existía en los planos. Un pasillo muy angosto, con paredes peladas, sin ventanas, con documentos tirados por todas partes. Me dije a mí mismo que seguramente era un sótano de archivo. Caminé un poco más, intentando ver si había alguna otra salida, pero lo único que encontré fue un espejo sucio pegado a la pared, con una grieta profunda justo en el centro. Me detuve al ver algo en el reflejo. No era yo. Bueno, era yo, pero no al mismo tiempo. En el espejo, mi reflejo no tenía chaleco, ni gorra de vigilancia, ni radio. Tenía la cabeza inclinada, la mirada vacía, y las patas llenas de algo oscuro. Sana. No solo eso. El reflejo comenzó a moverse por sí solo, a levantar una garra como si quisiera tocar el otro lado. Retrocedí asustado y choqué contra la pared contraria. En ese momento, escuché un zumbido leve, como el de un refrigerador, y cuando me giré, ya no estaba el pasillo. Solo la escalera. Pero ahora era más larga. Más oscura. Como si me hubiera tragado el edificio. Subí corriendo, jadeando, resbalando en los escalones, y cuando al fin llegué al segundo piso, la puerta gris ya no estaba. Solo quedaba pared lisa, sin marca, sin huella de que hubiera existido. Esa noche no dormí. Y la siguiente, tampoco. No dije nada. No sabía cómo explicarlo. Empecé a notar que el edificio hacía ruidos extraños. Voces. Risas apagadas. Garras rascando detrás de los muros. Hasta que una noche alguien dejó una nota escrita en la bitácora. Una hoja arrancada con letra torpe y temblorosa. Decía, no vuelvas a bajar, Michi, él ya te vio. Después de eso, pedí mi cambio a planta. Me dijeron que era raro que lo solicitara tan pronto, pero me lo dieron. Desde entonces trabajo embotellando. Es aburrido, es frío, pero es seguro. A veces, cuando regreso a casa después del turno, me entra la tentación de volver a ese edificio solo para comprobar si la puerta está ahí. Pero no lo hago. Porque cada vez que cierro los ojos y sueño con ese pasillo, con ese reflejo, con esa garra ensangrentada, escucho su voz al fondo de las escaleras. Me llama por mi nombre. Y me promete que si bajo de nuevo, esta vez no saldré. El horno industrial. Nunca me gustó el área de calor. En Michícola tenemos varias zonas dentro de la planta, y una de ellas es donde se esterilizan las botellas antes del llenado. Es un espacio cerrado, lleno de vapor, con máquinas que emiten un zumbido constante y tuberías que corren por todas partes como si fueran venas de metal por donde circula agua hirviendo. El aire ahí se siente más pesado, incluso huele distinto, como a hierro viejo o a pelo chamuscado. La mayoría de los michis prefiere evitar ese lugar, pero a mí me tocó una semana completa haciendo inspecciones justo ahí, porque el michi que cubría ese turno simplemente no volvió. No pidió baja. No renunció. Un día fue al trabajo, y al siguiente no apareció. Y nadie preguntó nada.
La primera noche que me tocó entrar supe que había algo raro. Los ventiladores apenas funcionaban y la luz era más tenue que en el resto de la planta. Caminé con la carpeta de reportes en la pata, apuntando cosas básicas: temperatura, presión, funcionamiento de los sensores. Lo habitual. Pero en cuanto pasé frente al horno principal, el más grande, donde las botellas se exponen a ráfagas de aire a más de 100 grados, noté que la puerta tenía marcas de garra. Rascaduras. Muchas. Demasiadas. No eran parte del desgaste normal. Eran profundas. Violentas. Como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Me acerqué con cuidado. El horno estaba apagado por mantenimiento, o eso me habían dicho. Me agaché para revisar el panel y justo en ese momento escuché un golpe sordo. Como un puño cayendo desde el otro lado del metal. Me puse de pie de inmediato, con el pelaje erizado, esperando que alguien más lo hubiera escuchado. Pero no había nadie. Estaba solo. Solo con ese sonido y el eco de las máquinas apagadas. Toqué el metal de la puerta y aún estaba tibio, a pesar de que debía llevar horas inactivo. Me alejé y volví a la estación de control. Intenté distraerme revisando las válvulas del sistema, pero entonces algo me hizo mirar hacia el horno otra vez. No sé cómo describirlo. Era como si el calor se concentrara justo en ese punto. Como si el aire vibrara a su alrededor. Como si respirara. Quise pensar que eran delirios por la deshidratación. Que el ambiente, la soledad, el vapor, me estaban jugando en contra. Pero luego vi algo. Por la pequeña mirilla de vidrio templado en la puerta del horno, una figura se movía. Rápida. Como una sombra. Como un cuerpo arrastrándose por dentro. El vidrio se empañó casi al instante y un chillido agudo hizo vibrar las paredes, tan tenue que apenas lo percibí con mis oídos, pero suficiente para que todo mi cuerpo se tensara. Fui al cuarto de controles y marqué al supervisor. Le dije que el horno estaba fallando, que algo estaba mal, que necesitaba salir de ahí. Me respondió con voz baja, sin sorpresa, como si ya supiera lo que pasaba. Solo dijo: no abras la puerta, Michi. Pase lo que pase, no la abras. Él se alimenta del calor. Esa fue la primera vez que supe que no era el único. Que otros también lo habían visto. Que en los rumores del personal más antiguo se hablaba de un operario que, años atrás, quedó atrapado por error en uno de los hornos durante una prueba. Que nadie se dio cuenta hasta que el proceso terminó. Que cuando lo sacaron, ya no parecía un Michi. Que se había fusionado con el metal. Que sus huesos se quebraron en silencio por dentro. Y que, desde entonces, cuando la planta se queda sola de noche, regresa. A buscar. A respirar. A fundirse con otros. A la tercera noche de trabajo en esa zona, me enfermé. Fiebre. Mareos. Soñaba con ese horno, con la puerta que se abría sola, con algo que me observaba desde adentro sin rostro, sin voz, solo con calor. Le pedí a recursos michumanos que me cambiaran de zona. Les dije que era por problemas de salud. Me lo aprobaron sin más preguntas. No me atreví a contarles lo que realmente vi. Ahora trabajo en etiquetado. Tranquilo, fresco, pero a veces, cuando el vapor se cuela por los ductos, cuando el calor vuelve sin razón, siento que ese ser todavía está ahí. Esperando. Escuchando. Y que alguna noche, cuando todo esté oscuro, cuando nadie lo vigile, la puerta del horno volverá a abrirse. Y alguien nos saldrá. La máquina que no existe. De todos los turnos nocturnos que he vivido en mi chicola, hay uno en particular que todavía no logro explicarme, no porque haya sido el más espeluznante, sino porque nunca pude confirmar si lo que vi pasó de verdad. Si fue producto del cansancio, del encierro o si simplemente me metí donde no debía. Me tocaba ese turno de 11 a 7 como siempre, pero esa noche llegué un poco antes, cuando el cielo todavía tenía algo de azul y los insectos apenas comenzaban a chocar contra los focos del estacionamiento.
Había una calma extraña, de esas que parecen demasiado artificiales, como si alguien estuviera fingiendo que todo está bien. Saludé al Michi de seguridad y tomé mi ruta habitual por la línea 3 de producción, donde el flujo era más lento y por lo tanto más fácil de controlar. Se suponía que solo debía verificar que las botellas no salieran sin tapa y que las etiquetas estuvieran bien alineadas, un trabajo simple que con el tiempo se vuelve automático, como respirar, como ronronear sin darte cuenta. La línea 3 está al fondo del edificio principal, justo donde el techo es más bajo y las paredes se sienten más húmedas, como si fueran de cartón mojado. Esa noche, al llegar, encontré que parte del circuito estaba bloqueado por conos naranjas y cinta amarilla. Me dijeron que había una fuga en la válvula y que por eso me iban a mover a una estación temporal. Pregunté cuál, y me dijeron, la vieja, la que está al lado de las máquinas descontinuadas, por el pasillo E. Yo nunca había escuchado de una estación en ese pasillo, de hecho, ni siquiera recordaba que hubiera un pasillo E. Pero no discutí. Solo tomé mi planilla, mis guantes y me fui. Caminar por ese lado de la planta fue raro desde el principio. Las luces parpadeaban más que en otras zonas, y había polvo en los bordes del piso, cosa muy extraña en Michícola, donde todo se limpia cada día. A medida que me adentraba, notaba que el ambiente se volvía más denso, como si el aire no circulara bien. El pasillo era estrecho, más largo de lo que parecía al principio, y estaba lleno de equipos viejos cubiertos con lonas. Me moví con cuidado entre ellos hasta llegar a una puerta gris sin letrero, apenas abierta, como si me estuviera esperando. La empujé despacio, y adentro encontré una pequeña estación de trabajo con una sola máquina activa. Una etiquetadora, distinta a las que usamos ahora. Antigua, de esas que funcionan con poleas y no con sensores. Tenía una luz roja encendida y el sonido leve de un motor girando. Me senté frente a ella sin saber muy bien qué hacer. No había nadie más. No había instrucciones. Solo una pila de botellas vacías a un lado y etiquetas sueltas en el otro. Pensé que sería algo momentáneo, así que comencé a trabajar sin hacer preguntas. Pero conforme pasaban los minutos, algo comenzó a incomodarme. Las botellas no eran normales. No tenían la forma de siempre. Eran más delgadas, más altas, casi translúcidas. Al tocarlas, sentía una vibración débil, como si estuvieran vivas, como si dentro de ellas algo latiera. Las etiquetas tampoco tenían los logos de Michícola. Eran blancas. Sin marca. Sin letras. Solo un código, repetido una y otra vez, XVI-0001. Intenté preguntar por radio qué era esa estación. Nadie respondió. Intenté regresar por el pasillo. No encontré la puerta. Solo más máquinas cubiertas por lonas, y una oscuridad que parecía avanzar conmigo a cada paso. Entonces me di cuenta de que estaba atrapado. Que el lugar cambiaba mientras yo caminaba. Que la máquina que dejé atrás ya no estaba cuando volteaba. Que el sonido del motor seguía ahí, incluso sin motor. Corrí sin pensar, sin dirección, solo con la sensación de que algo se acercaba. Algo que no se arrastraba ni caminaba, pero que llenaba el espacio. Como una presencia que empujaba las paredes desde dentro. Después no recuerdo bien cómo volví. Estaba tirado frente a la bodega de suministros, con la planilla en el pecho y los guantes puestos. Un Michi supervisor me encontró ahí y me dijo que me había quedado dormido en el vestidor. No le creí, pero tampoco le discutí. Le pregunté si había una estación vieja por el pasillo E. Me dijo que no, que el pasillo E no existía desde el accidente. No quise preguntar más. No quise saber qué accidente. Al día siguiente regresé, busqué la entrada donde recordaba haber estado, y solo encontré una pared lisa, recién pintada, sin puerta, sin marcas, sin nada. Pero entre mis cosas, dentro del chaleco, encontré una etiqueta pegada en la tela. Blanca. Sin marca. Con el mismo código, 17-0001. Desde entonces no he vuelto a preguntar por las zonas cerradas de la planta.
Solo trabajo, sello mis planillas y me voy. Pero a veces, cuando paso junto a la bodega, escucho ese motor girando. Suave. Constante. Esperando que vuelva.